También es mi hijo. Hoy en tu programa Informe Provida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval desde los estudios de Birmingham, Alabama. Y hoy le tenemos una edición especial, un testimonio muy valiente, un hombre que va a compartir su dolor y su sufrimiento después de haber tenido un aborto, pero también la gloria de Dios en la misión Provida que Dios le ha encomendado. Tenemos con nosotros el día de hoy Antonio Orduña desde California. Antonio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes, Patricia. Es un gusto estar aquí. Yo escuché tu testimonio, Antonio, y de verdad me tocó en lo más profundo de mi alma. Yo desafortunadamente, yo le quité el derecho y la paternidad a mi expareja. Desafortunadamente yo tuve 3 abortos, pero a escuchar tu testimonio, yo lloraba como una niña y bueno, yo sé que el Señor me sanó a través de tu testimonio aún más de lo que me ha sanado. Pues nada más de escuchar el dolor que tuviste como hombre, como papá que perdió a su bebé. Y bueno, si yo puedo describirte, Antonio, en una escritura, la escritura que se me vino a la mente cuando yo escuché tu historia fue el 2 de Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Antonio, a ti se te quitó el derecho de ser padre, a ti se te silenció la voz, te quitaron tu voz, tu derecho y la razón. Tu expareja tuvo un aborto sin tu consentimiento. Y bueno, quiero que nos cuentes en resumen tu testimonio. ¿Qué ocurrió cuando tuviste ese embarazo inesperado, cuando estabas en crisis? Y bueno, ¿qué pasó en esa relación y con esa pérdida? Sí, muchas gracias. Mi historia viene de 1996. Bueno, de hecho, desde antes yo ya sabía, yo desde niño estaba consciente de que el aborto era algo impropio, algo malo, desde el punto de vista que fuera. Pero mi encuentro ya directamente con esta amarga experiencia fue en 1996, cuando yo estaba saliendo con una chica, trabajábamos juntos, nos hicimos novios y vivíamos a la modernidad, a la falsa modernidad y con las falsas premisas de que se puede tener relaciones sexuales antes de consumar el matrimonio. La otra trampa en la que caíamos era que usábamos preservativos, las falsas protecciones que la sociedad de nuevo nos hace creer que están ahí para beneficio de nosotros. La cosa que estuvimos saliendo unos meses con esta chica, con la falsa protección de los preservativos. Todo iba bien, parecía que estábamos bien, pero de pronto por azares de la vida terminamos la relación, pero no la terminamos completamente. Quedamos en una situación de que tenemos encuentros casuales. Entonces, ya en los encuentros casuales dejamos de usar los preservativos, que de hecho en ningún momento fueron el escudo que nosotros pensábamos que eran. Y bueno, en uno de esos encuentros casuales quedamos embarazados. Yo desde antes de conocer a esta chica, desde mucho tiempo antes, a mí me han encantado los niños. Yo pasaba muchísimo tiempo con mis sobrinos niños y bueno, yo me enternecía con los niños en la calle. Bueno, muy niñero, como decimos en México.
Entonces, en el momento en que me dicen que estoy embarazado, que viene un hijo o una hija mía al mundo, yo brincaba de alegría, así literalmente. Recuerdo que yo veía a esta chica y yo la veía que brillaba. Para mí era pensar en ella y en mi bebé, era el centro del universo aquello. Uh, Desgraciadamente, para ella era diferente la historia. Ella tenía sus momentos en que estaba muy contenta porque hablábamos y hacíamos planes a futuro, planes ya como familia. Esos momentos eran buenos para ella, pero también tenía sus momentos en que dudaba. Una cosa que se le venía mucho a la cabeza a ella era que nadie en su familia nunca se había casado ni embarazada, ni mucho menos con un niño ya nacido. Entonces, socialmente, supuestamente era inaceptable. Era un poco no querer afrontar nuestra responsabilidad, lo que nosotros habíamos hecho y habíamos provocado. Pero bueno, ella empezó a buscar las salidas falsas. Recuerdo que empezó ya a mencionar la palabra aborto, que para mí era impensable. Yo buscaba la manera de convencerla de lo erróneo de siquiera pensar en eso. Yo ya me veía con mi bebé en brazos. Entonces, yo hacía cuanto podía porque ella se sintiera bien, que se sintiera protegida y que supiera que todo iba a estar bien. Llegó el punto en el que ya hicimos el acuerdo que nos íbamos a casar casi inmediatamente para que no se notara tanto que nos habíamos embarazado antes del matrimonio. Y bueno, llegamos a ese acuerdo. Era casi el principio del embarazo, supongo que alrededor de 4 semanas. Desgraciadamente es algo que no se dio porque, bueno, uno no puede estar 24 horas con la otra persona y esa persona tiene contacto con mucha otra gente. No toda la gente es bien intencionada, no toda la gente está bien informada y específicamente una compañera del trabajo de ella le empezó a meter que era su derecho, le empezó a meter que era su cuerpo, aquel eslogan tan gastado de mi cuerpo, mi decisión. Y bueno, en algún punto sí ya, ella se convenció de que el aborto era lo más apropiado para ella. Recuerdo que ella me mencionaba algo, decía, abortamos esta vez y después tenemos más niños. Eso para mí también era impensable porque yo sentía que ya mi hija ya estaba presente. No era de que me podía deshacer del primero o la primera y después continuar. Eso no, yo en ningún momento lo veía bien. Buscando dentro de mis recursos y también yo sin mucha información, que desgraciadamente yo tampoco estaba muy cerca de Dios, entonces iba así como el día a día y viviendo la vida como se me ocurría, literalmente. Pero en una de esas ocasiones fuimos a una clínica pública de maternidad, y estuvimos esperando un buen tiempo para que nos atendiera. Obviamente había mucha gente. Con tan mala fortuna de que faltando como 2 o 3 personas para que nos atendieran y para que pasáramos a un ultrasonido, que yo de alguna manera sentía en mi corazón que viene un ultrasonido, ella se iba a convencer de que ya éramos 3 y no 2. Iba a convencerse de que tenía que continuar con el embarazo y que teníamos ya que planear las cosas diferente. Pero bueno, eso es algo que no se dio porque faltaron unas 2 o 3 personas para que nos atendieran. Nos dijeron que se habían acabado las citas para ese día. Por nuestros trabajos, o porque ese era un día de que descansamos los dos, por nuestros trabajos ya no pudimos regresar. Continuó la relación, yo la seguía viendo como la mujer de mi vida. De hecho, para que se sintiera más tranquila, recuerdo que fui y compré un anillo de compromiso. Y yo anduve paseando por unos días esperando la ocasión idónea para declararme. Ya por fin se dio, me declaré, aceptó mi propuesta. En ese momento yo me sentí en paz porque dije,
por fin ya estamos seguros. Pues estaba seguro mi bebé sobre todo, porque nosotros estábamos bien, íbamos avanzando. Ah, de ese punto en el que ya aceptó ya la propuesta, ya estábamos comprometidos para casarnos, no vivíamos juntos. Pero sí nos encontrábamos. De pronto llegamos a un estacionamiento, estacionamos los dos carros, yo me pasaba con ella y nos íbamos a pasear, o ella se venía conmigo, íbamos al cine a caminar, nos sobraba a dónde ir. De hecho, recuerdo que en algún momento la llevé a una tienda de artículos de niños. Yo estaba que no cabía de contento. En una de esas ocasiones que nos encontramos, recuerdo que nos vimos en la puerta de un restaurante de comida rápida y yo llegué primero. La estuve esperando, ya llegó ella después. Yo con aquella felicidad todavía me bajé de mi carro, me fui con ella. En el momento en que abrí la puerta de su coche, yo noté que ya había algo diferente. Yo ya sentí algo fuera del lugar, algo. Me senté igual junto de ella y sí, ya después lo pude ver en su semblante. Recuerdo que le pregunté, ya no está, ¿verdad? Ella ya ni siquiera me respondió. Me mostró el brazo, traía un curita en su brazo, donde le habían puesto una inyección. Yo me derrumbé. En aquel momento, sí, no estaba consciente, no es por la falta de información, pero creo que me quiso dar un derrame cerebral. Solo recuerdo que se me entumió todo el cuerpo. Estuve con el cuerpo entumido no sé por cuánto tiempo. Yo veía todo nublado, veía todo borroso. Supongo que ella me estaba hablando, pero ni siquiera la escuchaba. Lo que sí es que estaba llorando mucho. Y de nuevo, al no estar cerca de Dios, uno busca salidas falsas. Recuerdo que lo único que pensé, dentro de mi coraje, dentro de mi tristeza y de esa frustración que yo sentía, dije, me voy a desquitar de ella, no sé, de alguna manera. La abracé, eso fue lo que se me ocurrió. Le dije, no te preocupes, todo va a estar bien, porque obviamente quería que siguiéramos con los planes de matrimonio. Para mí en ese momento ya todo había cambiado. Al soltarla del abrazo, le tomé la mano y le quité el anillo que le había dado de compromiso. Ella me miró confundida, yo me bajé del carro. Recuerdo que había unos arbustos ahí enfrente del restaurante. Solo recuerdo que tiré el anillo ahí, me subí en mi carro y me fui. Yo no quería volver a verla, no quería saber de ella, no quería, ni siquiera sabía lo que quería, para ser honesto. En ese momento, Antonio, te entró el coraje. Mira, está comprobado, Antonio, que mujeres y hombres que han tenido un aborto, que también sufren los traumas, sufren arranques de ira, depresión. Bueno, muchas gracias por compartir esta parte tan dolorosa. Es tan triste porque el aborto no solo le quita el derecho de la vida al ser inocente, al bebé inocente, pero también el hombre silenciado. Yo he conocido hombres que me han dicho, Patricia, yo traté de salvar la vida de mi bebé y no pude. Me metieron a la cárcel por pararme enfrente de la clínica, me sentí impotente, sin control. Y bueno, tú nos estás compartiendo que en ese momento te entró la ira. Tú sufriste el síndrome posaborto, pero tú te has dado cuenta de los síntomas. ¿Cuáles eran los síntomas que tú viviste después de esa pérdida, Antonio? Bueno, fue un dolor tremendo que yo no sabía cómo encauzar. Yo me puse muy violento. De hecho, en algún día en que volví a ver a esta muchacha que me pidió hablar conmigo, recuerdo que yo fui todavía con la esperanza de que no hubiera sido real el aborto, con la esperanza de que todavía estuviera embarazada. En el momento en que me di cuenta que no, y empezó a hablar de cosas que no tenían sentido, yo me di la vuelta y me fui. O sea, era un coraje, sí, era una ira. Yo lo encaucé de una manera con mucho coraje, porque yo tenía coraje, si no tanto con ella,
sí tenía coraje con el sistema que permite que esas cosas pasen. Recuerdo que en algún momento leí en las noticias que alguien había puesto una bomba en un centro de abortos. Mi reacción fue casi de aplaudir, es decir, qué buena idea. Yo hasta consideré hacerlo. Dije, especialmente porque había habido muertos, empleados del lugar de aborto que habían perdido la vida. Entonces decía, suena bien. En aquel tiempo que empezaban las redes sociales, lo más común era usar YouTube. Yo estaba vetado de YouTube porque yo me metía nada más a los videos específicamente de los centros de aborto o de las mujeres que apoyaban el aborto a maldecir. Así, literalmente con el peor de los lenguajes que yo sabía. Yo maldecía, obviamente alguien me reportaba, me cerraban la cuenta o me suspendían. Yo abría otra cuenta y regresaba a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Era un coraje, esa era la manera una de las maneras en que yo lo sacaba. La otra manera era una tristeza y una pesadez increíble de describir, porque a mí alguien me mencionaba la palabra aborto y yo, en donde estuviera, yo me soltaba llorando. Wow, qué fuerte. Ya no digamos cuando iba en algún lugar público y veía un bebito en una carriola. Me destrozaba, literalmente, sí. Eran cosas que no podía controlar. ¿Y cómo el Señor te tocó? ¿Cuál fue tu proceso de sanación y cómo pudiste perdonar a tu ex pareja? Bueno, ¿Y cómo te podías, o sea, cómo podías perdonar también el sistema? Porque yo también pasé por lo mismo. Yo llegué en un momento que yo le tenía mucho coraje a mis 3 abortistas porque me mintieron, me engañaron, me manipularon para yo matar a mis 3 hijos, literal. Yo no sabía que yo estaba matando a 3 niños. O sea, yo creía que eran bolsas de células, pero yo tuve que ir, o sea, pasar por un proceso muy profundo de perdonar a muchas personas. ¿Cómo pudiste perdonar a tu ex y al sistema que te falló? Tuve la bendición que en el 2010 alguien me invitó a un congreso católico. Ese fue el primer paso, regresar a casa, a acercarme a Dios. Después de ese congreso del 2010, en el 2011 fue vivir un retiro a las montañas, un retiro de 3 días. En ese retiro se trataban muchos temas. Entre los temas que se trataban, en el segundo día se hablaba del aborto. Había un hermano que había pasado por una experiencia, pero que él había estado de acuerdo con su pareja en abortar. Habían tenido más de un aborto, de hecho, esa pareja. Pero por gracia de Dios también ellos buscaron el camino de la luz. En mí, cuando comenzó el tema de ese hermano que estaba hablando del aborto, yo inmediatamente me fui a buscar la puerta para salirme de un salón grande en el que estábamos, porque yo sabía que nada más me iba a soltar llorando, ni iba a escuchar, ni iba a dejar escuchar. Me fui a sentar a una banca que estaba allá afuera, y uno de los hermanos servidores, Dios lo bendiga, fue el instrumento. Él fue a preguntarme qué es lo que pasaba. Con la impresión de la mayoría de los casos de que el hombre está de acuerdo en el aborto que tiene su pareja. Mi caso era diferente, pero igual me escuchó el hermano y recuerdo que me dijo, lo que sucede es que tú ya perdonaste a tu exnovia. Tú ya estás empezando a encontrar la paz de que tu niña no está aquí contigo, pero tú no te has perdonado. Me cayó como balde de agua fría, le di la razón, entendí que sí, así era. Yo me estaba condenando yo solo por lo que podía haber hecho según yo y que no hice. Quizá por no haber estado en el momento en que mi niña más me necesitaba, en que debí de haber estado para defender a mi bebé. Era lo que yo traía comiéndome el corazón. Y afortunadamente ya estaba en el camino del Señor para ese momento y eso facilitó las cosas. ¿El Señor te ha dado esa inspiración, Antonio, que es una niña? El Señor, o sea, tú dices mi niña con tanta ternura. Sí, gracias. ¿El Señor te ha dado esa inspiración y le has puesto un nombre?
Sí, exactamente, sí, sí, sí. Sí, es algo que no hay manera de saber porque en el momento en que se hizo el aborto yo no estaba presente y bueno, aparte los lugares de aborto no permiten que nosotros humanicemos a nuestros hijos. Ellos los ven como un producto. Sí, pero yo en mi corazón siento que era una bebé. Y sí, el nombre de mi bebé es María Orduño. Sí, de hecho, todo mi actividad que hago, lo poquito con lo que yo puedo aportar, yo lo dedico a ella. Y es una bebé que yo tengo la esperanza de que un día Dios me va a dar permiso de llegar y darle todos los besos que no le he dado. Ah, sí, sí, entonces sí, en mi corazón yo siento que era una bebé. Ajá. En tu historia nos compartes que, bueno, el fruto de toda esta tragedia fue falta de la castidad. Y bueno, hoy en día como que la castidad no es algo antiguo, no está de moda. De hecho, cuando mi esposo decide cambiar su vida también, cuando nos hicimos novios, y le dijo a sus amigos que él iba a comenzar una vida casta, iba pues, a practicar esta virtud tan bellísima que es la pureza, pues todos como que se burlaron de él. Pero es una virtud del Espíritu Santo. En realidad la castidad es la solución para derrumbar con el aborto, para terminar con el aborto. ¿Puedes darnos un mensaje sobre la castidad, especialmente en la vida de los hombres? Creo que es una virtud perdida, es una virtud que no se está practicando hoy en día, pero esta virtud es tan importante en la vida de los hombres. ¿Nos puedes dar un consejito? Bueno, más que consejo es, pues sí, puedo compartir con mucho gusto mi punto de vista. Sí, nosotros como hombres culturalmente seguimos en aquello de que entre más mujeres tenemos, más hombres somos, más conquistadores, mejores nos vemos. Y esa es una falsedad del tamaño del mundo, literalmente, porque cuando uno se ama a sí mismo, como Dios nos manda a amarnos, uno se cuida y uno se guarda para el amor verdadero. Es a lo que todos debemos aspirar, el amor verdadero. El amor verdadero se comparte con una sola persona, se comparte de la manera correcta. La castidad es un arma que precisamente, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, corregiría el error del aborto por el que estamos pasando como sociedad. Sí, ese es un regalo hermoso que Dios nos está brindando y que desgraciadamente no estamos aceptando. Y deberíamos de aceptarlo y eso nos haría ver la gran diferencia que hay, ajá, Antonio, viviendo la vida de esa manera. y hablando del hombre y la importancia de la castidad y el rol del hombre, ¿cuál es el rol del hombre en la sociedad, en el hogar, en la familia y para la defensa de la vida? Él tiene un rol muy importante para terminar con el aborto. ¿Cuál es el rol del hombre? Oh, desde luego. A nosotros nos mandan. La mujer es el corazón de los hogares y el corazón del mundo. Eso está visto y está comprobado más de una vez. En el momento en que la mujer se quiere salir de su rol de ser el corazón, la esencia de la vida, las cosas van mal. Y nosotros como hombres, nuestro rol es de protección, es de dar esa firmeza que se necesita en el mundo. Hay una reflexión que me encanta, que dice que el título de padre es tan hermoso que hasta Dios quiso tomarlo para él. Entonces, cuando el Dios perfecto se enorgullece de ser llamado padre, nosotros como humanos, si comenzáramos a entender la esencia de lo que es esa palabra, de lo que es no nada más ser hombre, sino ser padre específicamente, eso nos va a dar armas y nos va a dar para comenzar la aprobación y la bendición más grande del Padre Perfecto, que con eso haríamos toda la diferencia, con eso pudiéramos arreglar al mundo. Qué belleza. Sí, nuestro rol, sí, como hombres, no es que por casualidad Dios nos hizo diferentes a las mujeres, no es por casualidad que Dios nos dio ciertas características, entre ellas ser más fuertes físicamente. Recordemos que tenemos que ser protectores, recordemos que tenemos que ser hombres, literalmente.
Antonio, y contar un testimonio, especialmente después de haber sufrido un aborto, no es fácil. Yo lo digo por experiencia. Nosotros en la cultura hispana, pues nos importa mucho qué dirán, qué dirán las personas, mi familia, la comunidad. Pues hay mucha vergüenza detrás del aborto. ¿Cuál fue tu inspiración o cómo Dios te movió el corazón para compartir tu historia? Bueno, a partir del 2002, que nació mi primera hija biológica, yo había adoptado una niña anteriormente con quien fue mi esposa después, una niña de 2 años que me hacía recordar mucho a mi niña que había perdido. Esa fue una de las principales motivaciones. Ya después yo tener a mis hijos y darme cuenta de que vidas como las de ellos son las que se pierden. Después en ese retiro en el que empecé a encontrar mi sanación, y digo empecé porque uno ya no vuelve a ser el mismo, nunca más. En mi caso yo les puedo decir que sí he encontrado mucho de luz, gracias a Dios, pero nunca voy a volver a ser el que era antes de haber perdido a mi niña. En ese retiro al que me referí hace un ratito, yo regresé al salón después de secarme las lágrimas y yo empecé casi a quitarle la palabra al hermano que estaba dando su testimonio, porque primero empecé corrigiéndole un dato con una fecha y ya después vi que los otros hermanos estaban volteando conmigo. Ya para entonces sí ya existía Facebook, ya se había hecho algo popular. Había un grupo en específico que se llamaba Aurora Oración Pro Vida, que me ayudó muchísimo, me dio mucha guía, me ayudó a ver otro enfoque, me ayudó a ver que el odio no se combate con odio ni con violencia. El odio se va a acabar cuando le pongamos suficiente amor. Es como combatir fuego con agua. Después de eso, conocí a algunas personas, que Dios las bendiga. Específicamente menciono al señor José López Serrano de España, que tiene varios grupos pro vida, que él también me dio mucha guía y él fue de los que me animó a que yo empezara a publicar en Facebook, en redes sociales. Y después conocí también, por otra bendición de Dios, a Astrid Benet Gutiérrez, que tú la conoces bastante bien. Sí. Ajá, sí, ella también me inspiró muchísimo escucharla, ver la manera en que precisamente ella combate odio con amor. Y no solo lo combate, sino que se llega a transformar ya por obra de Dios. Esas fueron mis inspiraciones. Ya después de ahí tuve la bendición de recibir una invitación a un ministerio al que quiero mucho para dar la plática pro aborto. Perdón, la plática contra el aborto, pro vida contra el aborto, y eso fue el comienzo. De ahí el Señor ya me llevó por otros caminos y bendito Dios, aquí estamos. Estoy segurísima que no estás solo en esta lucha. Yo sé que tu hija, desde el cielo, tu hija María, está contigo en esta misión y está orando por tu santidad y está orando por tu salvación, porque yo creo con todo mi corazón que los bebés abortados rezan por sus papás, por su conversión y por la santidad de ellos. Antonio, te quiero agradecer con todo el corazón esta invitación que has aceptado de compartir tu historia tan bellísima de tu hija María, que está orando por ti en el cielo. Y bueno, nosotros vamos a comprometernos, orar por tu misión y esperemos en Dios que se te abren muchísimas puertas para que este testimonio llegue hasta los finales del mundo. Que Dios te bendiga mucho. Gracias, Antonio. Igualmente, bendiciones para ustedes. Muchas gracias. Amigos, esto ha sido otro programa en Informe Pro Vida. Nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga. Gracias.